Bueno, para empezar, como siempre, se nos pide sintonizarnos, ¿no? Con esa mente recta, con ese espíritu que en nosotros, con esa luz que tiene toda esa información de verdad para recibir y extender toda esta información de lo que realmente somos. Entonces los quiero invitar a que por un momento cerremos los ojos, respiremos profundo y nos dispongamos en presencia y en presente, en total gratitud y amor con nuestro Padre, por crearnos tal como Él, en extensión pura de su amor, y que con su vida divina nos trae hoy y nos reúne hoy para recordar. En este estado de paz, dejamos que esa luz en nuestro corazón se extienda a través de cada uno de nuestros poros, de nuestros sentidos, para extender y recibir y hacernos uno con esa verdad. Nos declaro a cada uno como canal de luz y los reconozco a cada uno como canal de luz, con total certeza de la verdad, y que permitamos que por un momento se descorra el velo de juicios, de miedos, de creencias, para poder reconocer la verdad. Respiramos nuevamente muy profundo, como si fuera una aspiradora, absorbiendo toda la emoción, toda ansiedad, y la soltamos. Y luego inspiramos nuevamente para recibir toda esta información. Y en esta vibración los invito a que abran los ojos, el que quiera active su cámara, el que no está bien también. El hecho es que nos dispongamos en la luz de la verdad. Y bueno, como siempre, para empezar, saben que me gusta hacer como una recapitulación, como en el capítulo anterior. La vez pasada hablábamos de los niveles de verdad, ¿no? De cómo se divide la mente entre el reino, entre cuando pensamos que hay algo diferente, y la segunda división es cuando creemos que esa es la verdad. Y sobre ese creer que esto que vivimos es la verdad, es lo que se me pidió hablar hoy, precisamente, de cómo a través del perdón reconocemos esta verdad. Y me hablaba Jesús para hablar de la curación, lo reconocemos a él como ese gran sanador por todos los milagros que hizo a nivel de la forma, pero a través del curso se nos recuerda que el milagro va más de fondo, va más de raíz, va más de la mente, ¿sí? Entonces mi gran sorpresa fue cuando yo le pregunté que por qué quería que hablara de eso y qué debía compartir de eso. Entonces me hablaba de los síntomas. Cuando en el curso se nos habla de la enfermedad, muchas veces lo hemos limitado, al menos así lo he entendido yo, que lo limitábamos al tema físico, ¿no? Una enfermedad física. Pero me hablaba de que cualquier experiencia que nos quite la paz es un síntoma para saber que estamos enfermos en la mente, ¿sí? Puedo ver a alguien totalmente sano, totalmente en abundancia, pero si yo con esa experiencia no estoy experimentando paz, hay una enfermedad en mí. Y esa es la segunda parte de lo que les quería compartir hoy, y es asumir la responsabilidad. La particularidad del curso de milagros es que nos habla 200% de asumir la responsabilidad de mi experiencia de vida, ¿sí? Independiente de lo que pase afuera, es cómo me estoy sintiendo yo.
y esto lo hablaba también creo que en la primera o en la segunda intervención que tuve el placer de compartir con ustedes, y era cuál era la diferencia entre la experiencia y la conciencia. Un pensamiento, una experiencia y la conciencia. Hablamos de despertar de conciencia, de elevar nuestro nivel de conciencia, pero no sirve de nada si no identifico cuál es la experiencia que estoy teniendo. Si estoy teniendo una experiencia de paz, de luz, independiente si estoy en la mitad de la pandemia, independiente si estoy en la mitad de una quiebra económica o padeciendo una enfermedad terminal. La pregunta es, ¿cuál es mi experiencia? Porque se nos habla mucho también de cómo veo al otro, lo veo a mí mismo. Entonces puedo yo, por ejemplo, visitar un hospital, pero voy en esa sintonía de luz. No voy a reconocer al otro en la enfermedad, ni a todos los que están ahí. Los voy a reconocer en la verdad. Y en el curso esto es lo primero que se nos dice cuando nos habla de la curación, ¿sí? Y nos dice acá en el capítulo 7, que dice, curar es el único tipo de pensamiento en este mundo que se asemeja al pensamiento de Dios. ¿Por qué? Porque te habla únicamente de la verdad. Y cuando curas no estás haciendo nada, simplemente estás reconociendo lo que ya está ahí, lo que ya es ahí. Entonces, más allá de ver un cuerpo enfermo, por ejemplo, o alguien que está sufriendo por una ruptura económica, por una quiebra, está teniendo una dificultad a nivel de la forma, yo no sé si esa persona está en paz o no. Lo que sea que yo esté sintiendo respecto a esa experiencia depende de mi contenido mental. Y eso nos lo comparte también Gary Renard en sus libros, que nos dice, la gente estaba proyectando en Jesús sus propios miedos. O sea, el que lo veía y creía que él estaba sufriendo, el pobrecito, es que mire que le están clavando los clavos, es que mire los látigos, es que además la corona, es que todo lo que le dicen está proyectando sus propios contenidos mentales, porque él estaba en absoluta paz, porque él ya no se identificaba con el cuerpo. Entonces acá lo que quiero que identifiquemos cada uno es, si veo a alguien enfermo, ¿estoy en paz? Si veo a alguien en una crisis económica, ¿estoy en paz? O por el contrario, si veo a alguien que se gana la lotería, ¿estoy en paz? ¿O me asalta esa envidia, ese creerme diferente del otro? Y ahí ya estoy manifestando un síntoma de mi enfermedad mental. Sabemos que toda enfermedad es mental, tiene su origen en la mente, en un pensamiento de separación, eh, porque el cuerpo solo no se puede enfermar. Y acá se me pide también que haga dos diferencias, ¿sí? Porque muchas veces como estudiantes del curso tendemos a juzgar al que se enferma, ¿no? Es que, como se nos dice también en una de las lecciones, que la enfermedad es el ataque contra la verdad, es el defenderme de la verdad. Entonces lo juzgo porque está atacando la verdad. Pero ¿quién es la que está emitiendo un juicio? Yo, ¿sí? ¿Quién es la que está manifestando ese síntoma de enfermedad? Yo. Entonces siempre se nos pide ir más allá del cuerpo. No importa si esa persona está quebrada, durmiendo debajo de un puente o viviendo en una mansión o con una enfermedad terminal o lo que sea. No importa. El tema es yo cómo me estoy experimentando en esa situación. El curso también nos dice que el otro simplemente nos está mostrando lo que hemos rechazado en nosotros mismos. Y por eso se crea todo el mundo, ¿no? Porque quisimos proyectar lo que no quisimos ver de nosotros. Entonces, en este orden de ideas, eh, la clave que se me dio a mí para la sanación, y pues que la he venido experimentando y que se nos habla también en el curso durante todas las lecciones y el texto y todo, es ama. Finalmente, lo que hacemos es rechazar cualquier síntoma, ¿sí? Y repito, hablo de síntoma como cualquier experiencia que me quite la paz. ¿Sí? Y lo rechazamos es porque estamos proyectando algo que no nos gusta. ¿Sí?
Cuando yo veo a alguien enfermo, digo, ay, pobrecito, pero ¿por qué yo me sentiría así de estar viendo esa situación? Cuando ese otro simplemente me está mostrando lo que yo no he querido ver, no a nivel de la forma, porque el curso nos lleva también a ir más allá de la forma siempre. ¿Cuál es el contenido que hay en mi mente que me lleva a no estar en un estado de paz? El creerme separado, el creer al otro diferente, el creerme mejor, porque como yo sí estoy sano, entonces cuando podemos sanar es cuando podemos ver más allá y ver el amor en esa persona. Ver que esa persona no es ese cuerpo enfermo, no es esa persona que está en una aparente crisis, porque simplemente la crisis, lo que llamamos crisis o enfermedades que no estamos viendo cómo está operando Dios en ese momento, porque sabemos que Dios está en todo y es el único propósito real que se le puede dar a lo que sea que experimentemos. ¿Sí? Entonces, acá se nos pide también, como les decía, extender amor y no rechazar el síntoma. ¿Por qué? Porque acá van las dos cosas. Uno, si es una emoción que no he gestionado bien, ¿sí? Sustentada en una creencia y un pensamiento del ego, por supuesto. O también parte del plan de Dios. Y sí, tenemos que aceptar que muchas veces dentro del plan que trazamos de la mano del Espíritu Santo está una enfermedad, ¿por qué no? No tiene nada que ver con lo que sea, con lo que somos, pero sí es parte de las lecciones que se nos pide trascender, porque hay algo de antemano que hemos juzgado. ¿Mm? Y por eso se nos pide y se nos vuelve a mostrar en nuestra pantalla mental esa experiencia que quizás nos quite la paz para que podamos volver a elegir. Y de pronto esa persona que hemos juzgado por estar enferma, ya la vamos a ver desde el amor, no desde el juicio. ¿Mm? De pronto esa persona que vemos que cometió un error, no lo vamos a juzgar ni a justificar, simplemente lo vamos a amar. Y eso es lo único que se nos pide. ¿Sí? Y por eso es que nos dice en el mismo capítulo 7, curar es por consiguiente la percepción de tu hermano y la tuya, compartiendo con él el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué curo cuando extiendo amor a la otra persona? Es mi percepción. Porque más adelante cuando nos habla de los ídolos, por ejemplo, del ídolo de la enfermedad, es muy similar a cuando nos habla del anticristo, que es cuando le damos más validez a algo por encima de la verdad, a la imagen que tengo de mi hermano, de ese cuerpo enfermo, a la verdad que hay en él. Entonces, cuando simplemente recuerdo a través de esa persona que puede estar aparentemente enferma o pasando por algún problema, reconozco a Dios y recuerdo a Dios a través de esa situación, ya estoy ejerciendo el perdón, porque automáticamente al elegir el amor estoy perdonando, estoy cambiando el sistema de pensamiento. Y ahí ya el perdón se da por añadidura y se corrige mi percepción de mi hermano. Entonces, yendo un poquito más allá, nos dice, esto sitúa a ambos dentro del reino y restaura la plenitud del mismo en vuestra mente. ¿Por qué? Y esto también, ahí sí literal me erizaba cuando, digamos, introspectaba esto. Y era cualquier persona que juzguemos por enfermo, cualquier persona que percibamos como enfermo, como en crisis o como pobrecita o lástima, la estamos excluyendo del reino. Y pues claramente es algo que yo no puedo hacer, pero si le estoy excluyendo del reino a esa persona a través de elegir ver una enfermedad, de elegir ver un cuerpo en determinada situación de sufrimiento, la estoy excluyendo del reino, la estoy excluyendo del amor y por tanto desde la unidad me estoy excluyendo a mí misma. Entonces, más allá de querer cambiar algo a nivel de la forma, que no importa si pasó o no, puede pasar, ¿por qué no? ¿Sí? Pero eso no es lo importante. Lo importante siempre es elegir la paz, es elegir la paz. Y se nos dice también, dice, curar, esto también es el capítulo 7, curar es una manera de olvidar la sensación de peligro.
que el ego ha sembrado en ti al no reconocer la existencia de este en tu hermano. No reconozco el ego en mi hermano y por eso se me libera de la sensación de peligro. Y acá se nos habla claramente de las dos emociones, ¿no? El amor y el miedo. El amor, cuando elijo curar y curarme y sanar mi mente, ya no va a haber miedo. ¿Por qué? Porque cuando veo a alguien enfermo y eso me genera conflicto a mí, no experimento paz viendo a alguien en enfermedad, me estoy reconociendo a mí también como ese cuerpo enfermo que puede morir. ¿Mm? Mientras que si reconozco la verdad y en mí se cura esa percepción de cómo veo al otro, de voy más allá del cuerpo, no le tengo que dar validez a lo que está pasando a nivel de la forma, sino el contenido. ¿Cuál es el contenido real? El amor, la luz. Y esa es la única verdad que se me pide, vean, mi hermano. Entonces así, y lo repito, curar es una manera de olvidar la sensación de peligro. Y qué mayor bendición que eliminar la sensación de peligro. Sí, porque en este mundo ya sabemos que está basado en miedo, en ataque, en culpa. ¿Sí? ¿Por qué? Por las creencias que tengo. Pero se nos pide ir más allá de eso y lo único que se nos pide es recordar el amor. Y acá, avanzando un poquito, cuando tenemos un síntoma, y ahí sí me quiero ir netamente a lo físico, y bueno, también en general, ¿no? Una experiencia. Tendemos a rechazarlo, ¿sí? Me duele la cabeza y no me gusta eso que estoy sintiendo. Y lo rechazo y ¿qué hago? Me tomo una aspirina. Pero ahí no está pasando nada. ¿Mm? Estoy rechazando el síntoma. Es como el ejemplo que yo siempre pongo, que es el tablero del carro, en el que se prende el bombillo de gasolina y yo lo que hago es apagar el bombillo, pero no le echo gasolina. No entiendo qué es lo que de verdad se necesita de mí para sanar eso y que mi experiencia no sea de bombillos prendidos de alerta, ¿sí? Entonces, ahí lo que se me pide por eso es ir más allá de la forma, ir más allá de un bombillo prendido, de un síntoma físico, de una quiebra económica, es qué se requiere de mí. Y lo único que se necesita de mí en ese momento es amor. Y eso era lo otro que me decían, en cada situación que no estemos en paz, debemos recordar, ¿cómo puedo yo amar esta situación? Elegir amar esta situación, sea de alguien enfermo, de alguien moribundo, sea de una separación de pareja, cualquier inconveniente, el más mínimo, ¿cómo puedo yo amar? ¿Cómo puedo ser el amor que ya soy en esta situación? ¿Mm? ¿Por qué? Porque hay, además de elegir el amor, se nos recuerda en el curso que no debo ver, no, la pregunta que me debo hacer no es cómo ver al otro más allá del cuerpo, ¿no? Porque eso también no lo tendemos a preguntar mucho. Veo a esta persona tirada en la cama, enferma, moribunda, sufriendo, pero claramente ese sufrimiento es de mi percepción. Eh, y me quedo ahí, ¿sí? Entonces se nos pide ir más allá. No cómo puedo ver a esa persona más allá del cuerpo, sino soy capaz de ver a esa persona como alguien incapaz de pecar. Y a ese incapaz de pecar es incapaz de sufrir, incapaz de elegir lo temporal por encima de lo eterno. ¿Sí? Porque sabemos, y la buena noticia también, es que cualquier síntoma que experimentemos en este mundo es temporal. Bueno, la buena y la mala, ¿no? Porque si no hacemos la sanación, lo volvemos a experimentar de una u otra manera, ¿no? El mismo síntoma me quita la paz, lo mismo, o sea, con una pareja o con la otra, o en un trabajo o en el otro, o en mi familia o con mis amigos, pero siempre hay algo que me va a quitar la paz. Si yo no he elegido a través del perdón curarme y curar mi percepción. Entonces, cuando yo elijo verme a mí como alguien incapaz de pecar y ver al otro incapaz de pecar, ahí me estoy reconociendo en su verdad. Porque también tendemos
Si vemos a alguien, por ejemplo, pidiendo limosna en la calle, a decir, es que yo también soy esa persona que está en necesidad. Y ese es un graso error, porque me estoy identificando con el sueño de esa persona. Yo no sé si esa persona está sufriendo o no. A nivel de la forma y una situación, a nivel del contenido, yo no sé cuál sea su misión. En lo que sí que somos uno, es en la verdad, es en el amor, es en la eternidad. Entonces, esa situación de pedir limosna o una enfermedad es temporal. Y si es una enfermedad, me puede o matar o el cuerpo se puede sanar, pero va a ser temporal. ¿Y yo por qué voy a dejar que algo temporal me quite la paz? ¿Sí? Entonces, esta es la gran reflexión que les quiero dejar también hoy, sabiendo que cualquier síntoma es temporal. ¿Por qué dejamos que lo temporal nos quite la paz y por qué no recordamos lo eterno? ¿Mm? Entonces, cuando recordamos lo eterno, nos damos cuenta que no hay nada que temer, que sí hemos cometido algún error y por eso nos hemos identificado con esa verdad. Pero podemos elegir nuevamente amar esa situación, sabiendo que todo lo que veo afuera es una proyección de mi mente. Eh, y no lo que veo a nivel de la forma, sino del contenido. Si me quita la paz, es algo que debo llevar a la sanación. ¿Sí? Y acá también hablo un poco como terapeuta, como coach. Y, y ahí entiendo también, y digamos también es parte de mi misión, conectar a la gente con que nada externo a ti te puede sanar. Ni un terapeuta, ni un médico, nada. Porque el curso nos dice la capacidad de curar es la única capacidad que cada persona puede y debe desarrollar si es que se ha de curar. Entonces, es como el ejemplo que les ponía en alguna de las sesiones, es como si yo voy al médico y le digo no me pasa nada. Si yo no he elegido reconocer que algo que me quita la paz, no puedo llevar esa ilusión a la luz para que se me muestre la verdad, ¿sí? Pero nuevamente no hay algo externo a mí, ¿sí? Si yo no le doy el poder a la aspirina para que me quite el dolor de cabeza, no me lo va a quitar. Si yo no tengo esa creencia, no va a pasar nada. Y digamos, el coronavirus es lo más cierto, entre comillas, en lo que podemos experimentar que cada síntoma es reflejo del contenido mental de cada uno. ¿Por qué? Porque cuál ha sido el dilema en el que se han visto los científicos que para la vacuna, que no, que sí, que tal. Y es porque hay gente que tiene unos síntomas, hay gente que tiene otros, hay gente que no tiene síntomas, hay gente que simplemente ha tenido contacto con el virus pero no se ha contagiado. ¿Y de qué depende? Del contenido mental que tenga cada uno. Y claramente del propósito que esa enfermedad tenga en su vida, ¿no? Si esa es una de las maneras que esa persona eligió en este momento del cuerpo, del tiempo, dejar el cuerpo, está bien, era parte del plan de alguna manera. Era una de las opciones. Y no pasa nada. Simplemente tenemos que llevar esa ilusión a la luz para que se nos muestre la verdad. Sí, la verdad siempre va a ser una y solo una, el amor. El amor que va a ser la única verdad que nos va a recordar, ¿no? Lo que realmente somos. Y por amar, acá también nos dice el curso, me encanta. Dice esto ya en el capítulo 10, que dice que otro consolador puede haber para los hijos enfermos de Dios, excepto su poder a través de ti. Yo no puedo sanar a otro, pero puedo sanar mi percepción respecto al otro. Y al sanar mi percepción del otro, puedo ayudarlo a sanar. ¿Por qué? Porque esa ilusión de enfermedad, también una de las formas en que se me explicaba nuevamente con plastilina, es como si la ilusión de la enfermedad fuera como una cometa en la que cada uno tuviera una pitica y cada uno está sosteniendo esa verdad, pues a lo que da. ¿Mm? Pero cuando elijo soltar
mi pitica, ahí estoy ayudando al otro a que tenga menos resistencia a soltar esa experiencia también. ¿Por qué? Porque desde la unidad de la mente yo estoy contribuyendo. Cuando yo voy a visitar a un enfermo, y le digo, ay, pobrecito, ay, mira cómo estás, ay, mira no sé qué, pero no te ves tan mal. Ay, ¿qué estoy haciendo? Reforzar esa idea de enfermedad, reforzar esa idea de sufrimiento. Y ahí me llegaba también este ejercicio que seguramente todos o varios lo hemos visto, y es el que en 2 frascos de agua con arroz, creo, se pone un papelito que dice amor y en el otro odio o miedo, pues como le quieran poner. Y entonces al del amor se lo refuerza con palabras, eres amor, eres luz, eres paz. Y al otro, al que dice miedo, te odio, te detesto, eres enfermo, no sé qué. Y a medida del tiempo, se ve como el frasquito al que le he hablado de amor, sigue el agua transparente, eh, cristalina, el arroz incluso ha crecido, ¿sí? Y el otro, el agua podrida, y con moho. ¿Pero por qué? Porque yo estoy reforzando esa idea. Y eso pasa también con las personas cuando las vemos en enfermedad o en sufrimiento. Y queremos reforzarles esa idea. Creemos que estamos haciendo bien, dándoles la palmadita en la espalda, sí, pobrecito, pero me estoy uniendo es en su sueño y es como si le estuviera diciendo al frasquito que tiene la etiqueta de miedo, te odio, te detesto, ¿sí? Y así esa persona no va a sanar. Y cuando me di cuenta, en mi caso personal, que cada vez que tenía un síntoma lo estaba rechazando y que lo que debía hacer era amarlo, porque siempre, y esto me parece divertidísimo, pero lo hacemos todo el tiempo, me duele el dolor de cabeza, Espíritu Santo, quítame el dolor de cabeza, Espíritu Santo, quítame el dolor de cabeza, Espíritu Santo, sana mi mente, pero quítame el dolor de cabeza. Y así no va. Lo que tengo que hacer es amar ese dolor de cabeza. Cuando entendí a nivel mental, me imaginaba, y lo vamos a hacer ahorita en una meditación que quiero compartirles, es extender esa luz de nuestra esencia, de nuestro ser, a esa parte que está pidiendo amor. Si me duelen los ojos, extiendo luz hacia los ojos para que ese amor lo envuelva y lo integre. Porque si estoy experimentando dolor y sufrimiento es porque como les decía, porque lo he excluido del reino a una parte de mí, ¿no? Llámese hermano al que estoy juzgando o estoy percibiendo erradamente, o a una parte de mi cuerpo, que también se nos pide amar el cuerpo de alguna manera para que sirva como vehículo de comunicación para el Espíritu Santo. Entonces, cuando dejo que sea el Espíritu Santo el que habla a través mío, se da la curación porque me estoy uniendo al otro en el amor. Lo estoy integrando en esa luz. Ya no lo estoy excluyendo más, ya no estoy rechazando una parte de mí. ¿Sí? Ya no estoy rechazando algo que he proyectado afuera, porque ya sabemos que todo este mundo se da, es como les decía, por rechazo a alguna parte, ¿no? Por ese creer de qué pasaría si me voy, porque quiero hacer las cosas por mi cuenta. Y ahí sí una cosa que me da mucha risa es que lo único que le ha ido bien a mi manera fue a Frank Sinatra. De resto, no. Es al único que le ha ido bien a su manera. Nosotros ya sabemos que nos tenemos es que unir a la voluntad de Dios. Seguramente él hizo la voluntad de Dios escribiendo esa canción, pero, pero pues no viene el caso, ya no queremos hacer las cosas de nuestra manera, sino seguir la voluntad de Dios. Y quien dice, también les quiero comentar parte de mi experiencia. Bueno, me diagnosticaron a los 10 años con un síndrome genético y ahí lo tuve, sí, síntomas muy pocos dentro de todo lo que podía haber. Y 30 años después, más o menos 25, 30 años después de cuando empecé en este camino, sí, más o menos hace 5 años, y no hagan cuentas, eh,
dije, bueno, pues esto es algo que ha estado dentro de mi plan de Dios, ¿sí? Dentro del plan de Dios para mí, incluso antes de nacer, pues era un tema genético. Y dije, es algo que tengo que llevar la verdad. Hice mi meditación de perdón, llevando esa situación. Y lo que pasó es que, bueno, obviamente llegaron a mí imágenes, creencias, que las llevé a la luz. Y 15 días después salió la película Milagros del Cielo. 15 días después, no un mes, no, 15, una semana o 15 días después, no mucho más. Y esa película yo dije, de veras el Espíritu Santo no escatima, o sea, hicieron toda una producción de Hollywood para que yo viera ahí toda mi historia en pantalla grande. En el mismo hospital en el que a mí me habían estado haciendo el tratamiento, muchas situaciones familiares con mi papá, con mi mamá, y empecé a ver mi historia ahí, pero más allá de verla a nivel de la forma, como siempre la había visto, me permití ver todos los milagros que sucedieron a partir de esa situación. Encuentros casuales, situaciones que se dieron, reconocimiento de unidad de amor, a partir de una situación que, como ya sabemos, es neutra, eh, pero, y eso, digamos, en mí fue lo que hizo el perdón, ver el milagro y el amor que se ha manifestado en esa situación, en una situación que antes había juzgado, ¿no? Entonces, cuando me permití no juzgarla, sino llevarla al perdón, se me mostró la verdad de los milagros que han pasado detrás. Y, y eso obviamente fue una sanación brutal, emocional, mental y demás, cuando supe que Dios obraba siempre en cualquier situación. Entonces esto era, pues bueno, parte de lo que les quería comentar. Y sí, me emocionó mucho hablar de esto por todo lo que eso significó para mí, ¿no? De ver cómo en serio, a partir de cualquier situación, Dios está orando. Y me encanta compartirlo, sabiendo que a pesar de lo que sea, sigo siendo como Dios me creó. Y elijo ver el amor en cada situación. Y eso es lo que de verdad cura mi mente, ¿no? Y me uno al otro en el amor. Y ya dejo de proyectar creencias, juicios y miedos y reconozco la verdad. Y eso es lo único que se nos pide. Y bueno, ya además de la cosa emocional, lo otro que les quería compartir acá es que, bueno, la sanación también proviene de darle más validez a las leyes de Dios, a las leyes del mundo, ¿no? Porque cuando creo que hay algo afuera que me puede enfermar, le estoy dando más validez a eso que a la verdad. Y, y como la única ley de Dios es el amor y sana todo y es la que puedo extender. Y como se nos dice también, crees en lo que enseñas, crees en lo que proyectas, ¿sí? Y yo tengo que creer primero que el amor de Dios lo puede todo y lo sana todo y que siempre estaba ahí. Y eligiendo esa ley por encima de cualquier otra, me estoy uniendo al otro, ¿sí? Y dejo que cualquier ley del mundo vaya por encima de las leyes de Dios, en la curación y en el amor. Y nos dejamos de atacar una y otra vez por la culpa que tenemos de haber creído que nos separamos de Dios. Y nos conectamos con la verdad, ¿sí? Y aquí Estrellita, que quiero que mostremos el video, que nos va a hablar un poquito de esto.
¡Cobarde! 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 ¡Homicida! ¡No! ¡Asesino! ¡Cobarde! No, es que no entienden. ¡Cobarde! No tenía elección. Déjenme tranquilo. ¡Piedad! ¡Cobarde! ¡Oh! Profesor Jason Carlyle, ¿ya me olvidaste? Se repite una y otra vez. Es como un infierno. Aquí es el infierno. ¿Qué cosa? Esto es una creación repleta de culpa, con un poco de drama para amenizar. Por favor, necesito salir de aquí. ¿Cómo salgo? Es muy simple. No sales. ¿Qué? No hasta que dejes de pensar que lo mereces, y jamás he visto a un alma poder salir de aquí. Oh, Dios. Siempre hablas de cómo odias que te culpen por los pecados de la humanidad. Eso de el diablo me hizo hacerlo, y creo que sé por qué odias tanto eso, porque en el fondo tú te culpas en la misma medida. O tal vez más. Necesitas dejar de hacerte responsable por cosas que no puedes controlar. Lucifer, necesitas perdonarte. No puedo. ¿Por qué? Porque no sé cómo. Ni siquiera sé por dónde empezar. Pero ¿Pero qué? quiero hacerlo. Lucifer, creo que has dado el primer paso. Gracias, Estrellita. Bueno, esta serie me encanta, además que me parece divertidísima. Nos habla mucho de esto, o sea, y si de esto no nos habla el curso, yo no sé. Para mí esto es el curso puro y duro. Cuando nos habla bueno, la primera escena que les muestro, él va al infierno nuevamente para, bueno, tiene que conectarse con alguien que se murió, y le dices que esto es algo que tú te estás haciendo a ti, y se repite una y otra vez. Este es tu infierno. ¿Y cuál es la forma de salir de ahí? Vas a salir de acá hasta que creas que no lo mereces. Esa es la primera escena que les compartí. Entonces, ¿qué pasa? Seguimos repitiendo imágenes que nos quitan la paz, situaciones que nos quitan la paz, hasta que creamos que las seguimos, que las merecemos. ¿Por qué? Por la culpa inconsciente de habernos separado del reino. Y la segunda escena es cuando ella le dice a él, deja de ser al resto responsable de lo que sientes. Tú eres el único responsable y deja de hacerte responsable de las cosas que no puedes controlar. Y acá, cuando habla de hacerte responsable de las cosas que no puedes controlar, habla de la ilusión. Para mí me habla de la ilusión. Yo no puedo controlar lo que pasa a nivel de la forma en este mundo del ego. Puedo controlar mi experiencia ahí. ¿Sí? Y de eso es de lo que yo me tengo que hacer responsable. ¿Y cómo? Pues sanando la culpa. ¿Y cuál es lo que sigue en esa escena? Él dice, no puedo perdonarte, no puedo perdonarme. Y ella le dice, pero pues tienes que intentarlo. Él dice, sí, estoy dispuesto a intentarlo. Y es cuando empieza nuevamente a cambiar su forma. Y ella le dice, has dado el primer paso. Y es esa pequeña dosis de buena voluntad que se nos pide. No sé cómo amar esta situación, pero estoy dispuesta a intentarlo. No sé cómo ser amor acá, pero estoy dispuesta a intentarlo. Y ahí ya abrimos la puerta para que entre la luz. Como algunas me decían, es que no te pedimos ni que abra la puerta, solo que le quites el seguro. Que nos hemos como querido proteger tanto de la verdad, como esconder tanto de la verdad, pero es por la misma culpa. Y ese es el gran truco del ego también, ¿no?
te dice, protégete en este mundo, pero igual te vas a sentir culpable. Si acá Dios no te va a encontrar, pero te vas a sentir culpable. Y por eso, en una de las lecciones se nos dice, la enfermedad es como la protección sobre la verdad, la cura sobre la verdad. Y es eso, creemos que en este mundo nos podemos proteger del amor. Pero la idea es todo lo contrario. La idea es quitarnos todos esos velos que hemos tenido entre el amor y nosotros. Y desde nuestra esencia de amor podemos amarlo todo, ¿sí? No, y acá se me dice, no preguntes cómo puedo amar esta situación, sino qué velo me he puesto para no amarla, precisamente. ¿Mm? Si en mí está una esencia de amor y luz, ¿por qué no me estoy permitiendo brillar y extender amor ahí? Y claramente se me va a guiar a que haga cosas en el mundo, obviamente, a que cumpla mi misión acá, a que ayude a despertar a los demás, pero desde recordarles la verdad, no desde, como les decía, con los 2 frasquitos, decirle estás enfermo, pobrecito, ay, qué pecado, es decirle te odio, eres pecador, y solo voy a reforzar esa idea, pero sí, y no le tengo que decir nada, ¿no? Porque pues si una persona enferma, pues sufriendo, obvio, primero es mi percepción, pero no voy a decir no pasa nada, todo está bien, eres tal como Dios te creó. De pronto eso no sé lo que se requiere de mí, pero sí a nivel de la mente, recordarle lo que es y recordarle que puede elegir paz en lugar de esa situación. Y también se nos dice que alguien que se experimenta en enfermedad es porque esa persona no ha pedido paz. Entonces, más allá de la forma, más allá del síntoma, ¿no? Sea físico, sea en cualquier situación que me quite la paz, es pedir paz, pedir que yo esté en paz en esa situación, pedir que yo esté en paz, así me sienta enferma, si el cuerpo se sienta enfermo y agotado, elijo estar en paz. Y por eso para mí de las lecciones más importantes del curso es poder estar en paz, puedo ver paz en lugar de esto, ¿sí? No importa que esa persona esté enferma, tenga síntomas, eso a mí no me concierne elegir el camino o las decisiones que ha tomado esa persona para llegar a ese punto. Porque todo es parte dentro del guión, ¿no? O sea, para mí todo está escrito, es como el GPS. Y el Espíritu Santo no escatima, no se le olvidó una ruta. El GPS tiene toda la información de qué rutas coger, de cuáles van en qué sentido, en dónde hay trancón, dónde puede haber accidente. Tiene toda la información, pero son mis decisiones las que me llevan a coger un camino u otro, ¿sí? Y si en ese camino u otro, pues experimento una situación u otra, no importa. Lo importante es volver a elegir y experimentar paz, ¿no? También esa verdad, ¿no? Esa persona que se experimenta enferma es porque no ha pedido paz. Ahí no te está hablando de sanar el cuerpo, se experimenta el cuerpo, la enfermedad en el cuerpo. Se está experimentando es falta de paz y olvido de Dios. Pero cuando sabemos si esto, digamos que sí me quedó pues grabado tatuado pues en la piel, en un taller con Michelle que nos acompañará esta noche, además, que él decía que podemos usar cualquier situación para recordar a Dios. Y esto para mí ha sido un mantra, ¿sí? De ese experimento enfermedad, gracias a Dios porque en ti soy salud perfecta. Si experimento quiebra económica o carencia, gracias a Dios porque en ti está la abundancia. Por tanto, en mí también. No importa lo que pase a nivel de la forma, sino como elijo yo experimentarme en paz. Porque si no les seguimos dando validez a la forma, si se sana o no, que también muchas de las preguntas es, bueno, ¿y por qué es estos tan iluminados? Kenneth, Bill,
estos tan iluminados, pues tan santicos ellos, ¿por qué murieron de una enfermedad? Y ahí a mí me surgen preguntas. Una, ¿por qué juzgo yo una enfermedad si es a nivel del cuerpo y es temporal? ¿Sí? Dos, pues no me concierne a mí juzgar eso. Y dos, no me concierne a mí tampoco juzgar ni saber si vivieron esa enfermedad en paz o no. A Jesús lo crucificaron, lo latigaron, todo. ¿Él estaba en paz? Por supuesto. Y cada situación que él vivió, él lo único que hizo fue recordar a Dios. Y por eso se nos dice, ¿no? En el curso, que Jesús fue aquel que vio la faz de Cristo en todos sus hermanos y recordó a Dios. Y eso es lo único que se nos pide hacer. Ver la faz de Cristo y no es imaginarnos la cara de Jesús así barbadito y todo. Si no es útil está bien, pero eso no tiene nada que ver con Jesús. Es ver la luz en el otro. Es pasar por alto el cuerpo y conectarme con su verdad. Si no, como también lo comentábamos en alguna oportunidad, si no estoy dándole más validez al anticristo que al Cristo en él. Entonces, cuando el Hijo era el Cristo del otro, al ver su luz, al honrar su guión, al honrar la forma en que las almas valientes eligieron para recordar a Dios según lo que cada uno necesitaba, porque sabemos que el plan se elige según lo que, de la mano del Espíritu Santo, según lo que yo creo ser. Entonces el Espíritu Santo parte de esa base para ayudarme a llevarme a las situaciones en las que debo sanar mi mente. Porque pues acá tenemos cuántas, 98 personas, ok. Cada uno tiene un guión distinto, cada uno ha experimentado cosas distintas. Cada uno ha elegido recordar a Dios de una manera diferente. Pero lo que estamos recordando es lo mismo, es lo que nos une. Entonces, en este orden de ideas, si lo único que se nos pide es recordar a Dios, ya dejemos de ver al otro como pobrecito, dejemos juzgarlo porque se enfermó, al otro porque se murió. Sí, claro, yo puedo elegir si en esta experiencia de vida o me muero o me ilumino. ¿Sí? Ahí sí es mi decisión, según la guía que vaya recibiendo. ¿Sí? Y pues lo que soy yo ya elegí iluminarme. No sé si lo logre, espero, voy a dar todo de mí, perdonando cualquier experiencia. Y no les digo que no ha sido una montaña rusa brutal, porque ahí sí fue como darle rienda suelta al Espíritu Santo, listo, perdonemos esto, lo otro, lo demás allá. Y ha sido una tras otra. Pero, y seguro, ¿no? O sea, estoy segura, o al menos con la mayoría de gente del curso, si no todos con los que he hablado, el empezar el curso es para valientes, ¿sí? Porque se nos pone de cara todo lo que debemos sanar y perdonar. Y es como, ok, como en lo que vemos de Lucifer. Ok, eso es lo que tú te has venido haciendo a ti una y otra vez por eones, y eones, y eones, hasta que tú creas que no lo mereces más. Y es así de sencillo, ¿sí? Pero obviamente, pues acá necesitamos el tiempo, porque también dicen que si el Hijo de Dios despertar en un santiamén, se sobrecarga el sistema, o sea, es como demasiada información. Entonces, por eso es como un pasito a la vez, ¿sí? Porque estábamos tan arraigados a este mundo, a la ilusión, que si se nos muestra la verdad de una, como que se funde el equipo. Mucha información al mismo tiempo. Entonces, por eso el Espíritu Santo en todo su amor y sabiduría nos va dando las lecciones que estamos dispuestos a pasar y trascender, ¿no? En este momento a nivel colectivo nos está dando una pandemia, cada uno se está enfrentando a sus propios demonios en esta situación colectiva. ¿No? Parejas se han terminado, parejas han empezado. Hay gente que se quedó sin trabajo, hay gente que ha conseguido trabajo, hay gente que ha decidido emprender, hay gente que se ha conectado
con su esencia, con su misión y propósito de vida, al ya no poder proyectar más afuera, ¿sí? En un trabajo, en otras experiencias, y le ha tocado mirar para adentro, ¿sí? Entonces, si lo vemos de esta manera, decimos gracias a cualquier experiencia, porque sé que es algo que debo sanar. Y ya digo, ok, ya sé que esto lo he vivido una y otra vez, ahí sí ratoncito en rueda, pero ya no, ya sé que no lo merezco, ya sé que no soy culpable, ya sé que soy inocente y ya sé que no merezco yo misma clavarme este puñal una y otra vez. Que además hay otra escena dentro del mismo capítulo donde es Lucifer clavándole el puñal a Uriel, pero de la misma culpa, ¿no? Al arcángel Uriel. Y una y otra vez, es que yo ya no te quiero matar otra vez y vuelve y le clava el puñal. Así, pero infinito, ¿no? El loop. Y en eso vivimos, en el loop, hasta que decidimos empezar a escuchar la mente recta y a dejar que se nos interprete el guión que ya habíamos elegido, pero desde la verdad. Como les comentaba, desde mi experiencia fue toda una producción de Hollywood, en Milagros del Cielo, que me ayudó a ver esa situación en mi vida de otra manera, ¿sí? Y ahí yo creo que sí exorcicé uno que otro demonio que tenía por ahí viendo, viendo esa película. Y bueno, ¿no? Y eso pasa cuando llevamos cualquier ilusión a la verdad. No se nos reinterpreta, no se nos niega nada. Se nos reinterpreta, bueno, ok, si esta situación la viviste, ok, está perfecto. ¿Para qué la puede usar el Espíritu Santo? Para que tú recuerdes a Dios. ¿Mm? Y no hay niveles, ¿no? Sea lo que sea que hayas experimentado, no hay niveles. Porque tendemos, ¿no? A culpar el uno, a juzgar al otro, a pobrecita, yo es que esta vida sí me tocó muy duro. No. Si esa enseñanza, si esa experiencia llegó a mi vida es porque yo estaba lista para sanarla. ¿Mm? Y lo mismo nos pasa a cada uno, ¿no? No nos llega, así como dicen, nadie se muere la víspera, pues a nadie le llega una lección de perdón si no está listo aún. Y más si no está listo, si aún no ha elegido soltar, porque de eso se trata de la elección. Si para mí es más cómodo seguir en el loop, ahí voy a seguir, infinito, eterno, entre comillas, porque siempre va a ser dentro del tiempo, ¿no? Ese loop. Pero cuando digo, ok, ya entiendo que yo he estado proyectando esto en mis relaciones, en mis trabajos, en mis situaciones, en mi cuerpo, y ya no quiero seguirlo haciendo más. Ya sé que no lo merezco porque ya sé que soy inocente. Entonces simplemente dejo que mi cuerpo cumpla la función que el Espíritu Santo tenga, ¿no? Hasta el momento, dentro del tiempo, que esté bien para el plan de Dios. Porque también queremos salir, ¿no? De este mundo, pero evadiéndolo, ¿no? Pero el tema es que nos tenemos que enfrentar a esos demonios para darnos cuenta que no son reales. Tenemos que prender esa lucecita para darnos cuenta que no es real. Y esa es la única manera, ¿no? Al final. Entonces, bueno, retomando un poquito lo de la curación, pues bueno, es eso, ¿no? Es la elección. Es la elección de ya no seguirme torturando a mí. Y no se trata de sanar mi cuerpo, porque ya sabemos que no tiene nada que ver con el cuerpo. Si para el Espíritu Santo es útil, de alguna manera, como en el caso de Jesús, ¿no? A ver, era útil dentro de todo el plan la crucifixión. No es, ay, pobrecito, este sacrificado que lo crucificaron. No, no tiene nada que ver. Era útil para el Espíritu Santo, pero no, o sea, no altera la verdad, pero sí es útil que hay alguna situación que sirva para sanación de todos, es importante verla y trascenderla. ¿Por qué? Porque, y también eso es algo súper clave, en el sentido de, si veo a alguien enfermo, o por ejemplo, sí, si veo a alguien enfermo, yo digo, pobrecito ese que está sufriendo porque está enfermo.
pobrecita su mamá o su esposo o esposa, porque pues lo están viendo ahí, han tenido que, pobrecitos sus hijos, ay, es que sus hijos, ay, qué pecado, es que sus, y no digo es que yo soy la que le está viendo como pobrecita, yo estoy proyectando cómo me sentiría yo si mi pareja, si mis hijos o si yo estuviera enfermo, ¿sí? Entonces ya dejo de enfocarme en el otro, sino en mi experiencia con el otro. Y para mí eso se trata, de eso se trata. Puedo ver a alguien enfermo, pero si todo es un personaje dentro de mi película, yo cómo me estoy sintiendo con respecto a cuál está siendo mi experiencia con respecto a en la experiencia que les conté. Una cosa fue lo que viví yo, ¿sí? Con los exámenes y con el tratamiento y bueno, todo el rollo. Otra cosa fue lo que experimentó mi mamá, otra cosa lo que experimentó mi hermana, mi familia, mi papá. Cada uno está proyectando algo distinto en esa situación que es neutra. Pero si yo me sigo enfocando en cómo se está sintiendo el otro, ahí ya perdí, porque no lo estoy reconociendo como mi propia experiencia de perdón desde la perspectiva que a mí me correspondía. Y voy a seguir amarrada a esa cuerdita sosteniendo esa verdad. Que sigo creyendo que hay un otro que está sufriendo. Y no digo, es que a mí es la que me está quitando la paz. En el caso, como les decía, de Jesús, ¿no? Cada uno pensaba cómo se sentiría si lo estuvieran crucificando, pero él estaba en paz. Ay, pobrecita María, ver a su hijo cómo lo están lacerando y todo el cuento. No, ¿cómo me sentiría yo si mi hijo estuviera sufriendo? ¿Qué estoy proyectando yo ahí como mamá o como pareja o lo que fuera? ¿Sí? Entonces ahí ya dejo de juzgar o criticar al otro, eh, sino a experimentarme en la verdad, ¿no? Y como les decía, una cosa, y esto sí se me pide repetirlo una y otra vez, es, no me sirve de nada repetir las lecciones del curso como loca, ¿sí? Hay como Lorita, pero soy tal como no soy un cuerpo, soy libre, pues no soy tal como Dios me creó. Si no lo llevo a una experiencia, ¿sí? ¿Cómo se siente en mí sentir que no soy un cuerpo? ¿Cómo se siente en mí al decir eso? ¿Hay alguna resistencia en mí? ¿Cómo se siente decir soy libre? Pues aún soy tal como Dios me creó. Puedo cerrar los ojos y respirar y sentir cómo se siente en mí. Eso. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. ¿Hay alguna resistencia? ¿Qué experiencia hay en mí cuando escucho eso? ¿Qué experiencia hay en mí cuando me dicen que me gané la lotería? ¿Qué emoción hay en mí? Me genera ansiedad, me genera miedo, me genera culpa. ¿Qué experiencia hay en mí? Y es al reconocer esa experiencia la que me lleva a elevar mi nivel de conciencia, ¿sí? Y eso es lo que se nos pide, ¿no? Llevar cada frase a la experiencia y por eso se nos repiten tanto el curso que en las lecciones y la repetición y las mismas ideas para ver si de pronto nos permitimos sentir y experimentar esa verdad. No lo dejemos en la mente, llevémoslo a la experiencia. Entonces, bueno, ahora sí, si quieren hagamos la meditación para ver cómo nos sentimos. Vamos a respirar profundo. Vamos a escanear el cuerpo, de pies a cabeza. Empezamos con los pies. Tobillos.
pantorrillas, muslos, cadera. Vamos sintiendo cada parte del cuerpo, vientre, corazón, todo el pecho, garganta, cuello, cuero cabelludo, mejillas, ahora sentimos y reconocemos como por la coronilla entre ese rayo de luz blanca. Se conecta con el corazón. Dejamos que esa luz se extienda hasta quedar envueltos como en una burbuja de luz. Ahora del corazón se extiende esa luz por cada poro, a cada parte del cuerpo. Y nos vamos elevando en esa burbuja con la respiración. Por encima del techo, de las montañas y las nubes. Hasta llegar a esa nube en la que podemos bajar. Vamos avanzando, caminando, sintiendo la textura de la nube en nuestros pies descalzos. Llegamos a un río, sentimos el agua corriendo por nuestros pies. Tomamos un poco de esa agua. Y seguimos. Vamos a pedir la presencia de todos los ángeles, arcángeles y seres de luz que nos acompañen. Nos están esperando al otro lado del río. El arcángel Miguel pone su mano en nuestra cabeza y acalla todos esos pensamientos. Un símbolo de la luz y de la mente recta. Ahora nos conectamos con esa luz verde del arcángel Rafael de sanación. Vemos a Jesús frente a nosotros y nos toma de la mano. Nos dirige hacia una puerta dorada en la que podemos entrar. Nos sentamos en ese trono que hay dispuesto para nosotros. Y empezamos a ver en la pared escenas de nuestra vida en la que no hayamos estado en paz. Situaciones de pareja, familiares. Jesús nos toma de la mano y te pide que repitas: puedo ver paz en lugar de esto. Elijo la paz en lugar de esto. Situaciones en las que te hayas sentido enfermo, enferma. ¿Qué te quitó la paz en ese momento? Y vuelves a repetir: elijo ver paz en lugar de esto.
cuando veo a alguien enfermo, escenas cuando has visto a alguien en enfermedad, necesidad o sufrimiento. Es decir, elijo ver paz en lugar de esto. Mira si hay alguna resistencia a experimentar paz. Así en la pantalla veas escenas de enfermedad y miedo. ¿Qué pensamientos vienen a ti cuando eliges la paz? Así veas escenas de miedo, de juicio, de condena, de sacrificio, de enfermedad. Y me piden que repitas, puedo ver paz a través del amor. Y vemos cómo llegan esas personas a ese lugar que has visto enfermas, que han fallecido, que has visto en sufrimiento. Y a ti mismo, cuando has sentido algún síntoma. Y mira cómo de la mano de Jesús en tu corazón se extiende una luz. Y esa burbuja de luz en la que estabas envuelto se extiende. Y ya no ves más a esas personas, solo ves esa luz. Solo experimentas amor. Y esa luz va disolviendo cualquier creencia en la enfermedad, cualquier creencia en el sufrimiento. Que ya sabemos que es temporal, pero sabemos que esa luz sí es eterna. Y esa luz eterna mora en ti. ¿Cómo te sientes al extender amor a esas personas que has visto en necesidad, sin tener que hacer nada? Solo extender amor. Solo reconocer esa luz que hay en ellos, que es la misma que habita en ti. Sin querer cambiar nada en la forma, solo reconociendo la esencia. Respira profundo. Y mira cómo esa luz y a todos los que ha contenido se va resumiendo en tu corazón. Te permite salir de ese lugar en total gratitud, porque has aprendido a sanar y has sanado. Abraza a Jesús. Y manifiesta tu intención de siempre caminar de su mano. Y de siempre elegir amar. No elegir juzgar y condenar. Eso es lo único que se requiere de mí en cualquier situación. Amor. Jesús te envuelve en su luz, porque eres esa luz. Vuelves esa burbuja, desciendes por ese rayo de luz. Habitas tu cuerpo nuevamente para seguir cumpliendo tu misión en este momento del tiempo, la misión desde el plan de Dios, para ayudar a despertar y despertar.
Respira profundo. Lleva la atención al corazón. Y recuerda cómo brilla ahí esa luz, cómo vibra en cada palpitar el recuerdo de Dios que habita en ti. Ahora y siempre. Mueve las manos lentamente. Llévalas a los ojos para que esa luz se extienda en todo lo que percibas. Y cuando lo sientas, abres los ojos. ¿Cómo nos fue? Eso, estirémonos, dejemos que toda esa luz se extienda a través de nosotros. Gracias a ustedes por compartir este momento de sanación, de curación, de verdad. Y bueno, mi estrellita de luz hermosa, no sé si hay preguntas o algo que nos quieran compartir. Pues sí, tenemos algunas preguntas. Te digo la primera. Okay. Bueno, la primera pregunta la hace Aura Casadiego y dice: ayer precisamente hubo un momento que yo comprendí que no comprendí. Se decía que no debíamos intervenir en el proceso de enfermedad del otro. Corríjanme, entonces, ¿cómo participar en este proceso? Gracias. Ok, súper por esa pregunta, porque siempre creemos que debo hacer algo por el otro. Cuando, como lo he dicho, lo único que se me pide a mí es verlo en el amor. Y si en ese amor se me pide que haga algo a nivel de la forma, llevarle algún medicamento, una llamada, está bien. Pero lo primero que tengo que hacer es reconocer el amor. O sea, el curso nos habla 1000 veces de ir más allá de la forma, ¿no? Y más allá de hacer algo es reconocer quién soy yo y reconocer quién estoy creyendo que es el otro. ¿Estoy creyendo que es ese ser enfermo o estoy reconociendo su verdad? Y como lo veo a él, me veo a mí misma, estoy reconociendo mi verdad también, ¿no? Entonces, no intervengamos en el proceso del otro, simplemente seamos conscientes y responsables de nuestra propia experiencia de vida y extendamos amor. Esa sería como mi recomendación en ese momento. ¿Hay alguna otra estrellita? Sí. María Ramos dice: el sufrimiento físico es temporal. No me quita la paz, pero la necesidad material existe y hay que compartir. ¿Crees en la necesidad? Esa sería la pregunta que te haría. Partamos de mi creencia en la necesidad. Si veo al otro necesitado es porque yo creo en la necesidad. Y el curso mismo nos dice, ¿no? Dios no crea ayuda porque no cree en la necesidad, pero creó a los ayudantes que pueden ayudar a su hijo. Caso de los ángeles, el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, no creamos en la necesidad y no ayudemos desde la necesidad, porque si no estamos reforzando esa idea. Y como se nos dice, comparto lo que creo. Si comparto, si le ayudo a alguien desde la carencia, creo que a mí me va a hacer falta algo. Y es diferente compartir a extender. Si extiendo la verdad de que la abundancia de Dios nos corresponde a todos,
o comparto desde la idea de te estoy dando algo que tengo, pero pues te doy porque tú no tienes. ¿Desde dónde estoy actuando? ¿Desde qué sistema de pensamiento estoy actuando? ¿Desde la creencia en la carencia o en la necesidad? ¿O desde la verdad? Desde extender la verdad de Dios a través de un gesto de dar. Puedo dar, pero, o sea, un mismo acto con dos intenciones diferentes tiene resultados diferentes. Si yo le estoy reforzando al otro su idea de necesidad porque yo creo en ella, pues eso es lo que le voy a estar extendiendo, ¿no? Si hay necesidad, si hay carencia, pero si digo, ok, te comparto esto porque estoy siendo instrumento de amor, de Dios para ti. Estoy extendiéndote la abundancia de Dios en esto. Ahí cambia la ecuación. Entonces, nunca ayudemos desde la necesidad y nunca vayamos a visitar a un enfermo desde ahí, pobrecito está enfermo, sino desde voy es a unirme en el amor, voy es a recordar a Dios a través de esa experiencia. No sé si hay algo más, Estrellita. Sí, gracias. Hay otra pregunta de Edith Isabel que dice, ¿cómo cambias el contenido mental de la enfermedad? A través del perdón, a través del perdón, o sea, es el contenido mental para mí es como un virus que se metió a la mente, al computador, y el Espíritu Santo es el antivirus, que ya sabemos que está instalado. A través del perdón, elijo que se sane en mí ese contenido mental, esa creencia. Y ahí es cuando me permito primero reconocer, sí, que esa es otra cosa también que se me pedía compartir, y es, tengo que reconocer que he cometido un error, tengo que reconocer que elegí el ego, tengo que reconocer que creí en la enfermedad, que creí en el cuerpo, por tanto en la enfermedad. Y ese es el primer paso, reconocer el error, reconocer que yo tenía un error de percepción y de identidad. No puedo evadirlo, tengo que enfrentarlo, tengo que enfrentarme a esos demonios. Y ahí elijo desde mi libre albedrío cambiar de sistema de pensamiento. Y ese cambiar de sistema de pensamiento es a través del amor disolver esas creencias. Que ya ese tercer paso le corresponde al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ¿cómo disolver ese contenido mental? A través del perdón, a través de ser consciente y reconocer que mi experiencia no está siendo de paz, por tanto, he elegido equivocadamente, ¿no? La oración que nos dice el curso, debo haber elegido equivocadamente porque no estoy en paz, pero sé que si el Espíritu Santo, si se lo permito, y ahí se lo tengo que permitir, cambiará el efecto de mis decisiones basadas en el miedo. ¿Y cuál es el efecto? El seguir repitiendo el mismo loop de culpa, de miedo, de juicio, de castigo. Entonces es eso, a través del perdón se va sanando nuestra mente, se va depurando. ¿Alguna otra estrellita? Sí. María Ramos dice, ¿nos puedes explicar más sobre el guión? Ok. Vale, como dice, como dije, antes de elegir esta experiencia de vida y desde el mismo momento en que el Hijo de Dios entró en esa loca idea de qué pasaría si, y se empieza a crear las imágenes como el cuento que les contaba la vez pasada de, ok, me invitaron a volverme a mi casa, irme de fiesta, y digo, bueno, ¿qué pasaría si me voy? Salgo, me voy en bus, en taxi, caminando, me invento toda una idea de qué pasaría si. En ese mismo momento que entra esa pequeña loca idea de qué pasaría si, Dios elabora el plan, crea el Espíritu Santo que es el intermediario entre los dos mundos, ¿sí? Y como lo decía, el plan se crea para cada uno de acuerdo a lo que tú crees ser, ¿sí? Entonces, si tú has instaurado creencias en la carencia, pues, digamos, partiendo de esa idea, se empiezan a elaborar todas las experiencias, todas las lecciones de perdón para que puedas ir recordando, ir sanando la mente, ¿sí? Como lo decía, es como el GPS que tiene toda la información, todo el mapa
de la ciudad, todas las posibles rutas, el trancón que puede haber, qué accidentes puede haber, si cerraron la vía, tiene todo. Tiene toda la información satelital, o sea, desde arriba, desde la vertical. Entonces es el que nos dice, coge por este lado, coge por este otro. ¿Las experiencias las tenemos que hacer? Sí. Pero también, como dice Gary, bueno, Arten y Pursa le dicen a Gary en la desaparición, ¿no? Que si cada uno se ocupara de sus propias lecciones de perdón y no del otro pobrecito que se enferma y no del otro pobrecito, el Hijo de Dios despertaría en un segundo, ¿sí? En un santiamén, dice literal. Entonces, ese es el guión, ¿no? Es un poco esas lecciones basadas en esas creencias que tú has elegido para empezar a sanar. Y no hablemos del destino en el sentido de tengo que vivir una cosa u otra, sino son experiencias de vida, son aprendizajes. Si yo necesito recordar la abundancia que hay en el reino, si esa es una de las lecciones del perdón, pues la puedo experimentar a nivel de la forma, o desde una quiebra económica o ganándome la lotería, ¿sí? ¿Qué cambia las decisiones que yo haya tomado? Si he escuchado el GPS, pues la experiencia va a ser más llevadera, pero igual mi elección va a ser recordar a Dios, ¿sí? Una persona que quiera elegir o que parte de su plan sea recordar la libertad del reino, puede experimentarla saltando de un paracaídas o desde la cárcel, según las decisiones que haya tomado. O sea, no estamos hablando a nivel de la forma, ¿sí? Sino a nivel de las experiencias que tengo que sanar para recordar a Dios. O sea, es como, ok, me voy de la casa y tengo que comprar pan, leche y huevos. Esos son los 3 aprendizajes de vida que yo tengo que hacer en este momento. Salir de la casa, hacer el mandado, pan, leche y huevos. Yo puedo comprar el pan en la panadería de la esquina, en el Éxito, en Carulla, en cualquier tienda. O pedirle al vecino que vende pan que me lo venda. Los huevos, puedo irme hasta la granja a esperar que la gallina ponga los huevos para coger los huevos o ir a la tienda de la esquina o al supermercado. Y la leche, puedo irme hasta donde está la vaca, ordeñarla, puedo irme al supermercado. ¿Cómo elijo yo hacer esos aprendizajes? Sí, pues obviamente va a ser más fácil no irme hasta la granja y ordeñar la vaca, sino irme al supermercado. Pero digamos, es un poco eso. Están todas las opciones dentro del plan, y dentro del guión, pero depende de la voz que yo escuche, pues va a ser a nivel de la forma mi experiencia de vida, ¿sí? Básicamente. ¿Hay algo más, Estrellita? Sí, hay 2 más de momento. Dale. Una pregunta Maritza Nelson y dice, estoy constantemente en entrega a la expiación y pidiendo percepción correcta. Comencé a sentir síntomas de coronavirus. Sigo haciéndolo, pero hay momentos que me caigo. ¿Qué hacer? El tema, como lo decía, es desde el rechazar el síntoma, ¿no? Pido expiación porque no quiero sentir esto que estoy sintiendo, ¿sí? Pero porque lo estoy rechazando. Cuando, como digo, únicamente se me pide es como hacerme a un lado, dejar mis juicios, mis creencias a un lado y decir, Espíritu Santo, ayúdame a interpretar esto correctamente. No a cambiar el síntoma, no a cambiar la forma, ¿no? sino a que se me muestre la correcta interpretación de esto, ¿no? Entonces, y no pasa nada si te caes y, entre comillas, pierdes la fe en el Espíritu Santo, no me está escuchando, siempre está escuchando, vuelve a elegir. Si no experimentas paz, independiente de los síntomas que estás sintiendo, vuelve a elegir, elijo estar en paz en lugar de esto. No importa si se curan los síntomas o si se agrava la enfermedad o no, eso es lo de menos, a nivel de la forma no es lo que importa. Lo importante es elegir el amor y estar en paz. Entonces te recomendaría hacer, pues como si quieres repetir un poquito la meditación que hicimos, en la que te centras en ese
en ese lugar inmutable de paz, ¿no? Acallando la mente. Y no sé si sientes el síntoma en los bronquios, con tos y eso, llevar la luz ahí, envolverlo en luz, no rechazarlo, ¿sí? Porque eso lo que está haciendo es reforzar la idea de estoy enferma, ¿sí? Entonces simplemente dejo que el Espíritu Santo me interprete correctamente y la use para el propósito mayor, para ti y para todos los involucrados, ¿no? Que cada uno de los que te rodea pues estará proyectando algo en una situación, en esa situación que como hablamos es neutra. ¿No? Esa sería como mi recomendación, no rechazar el síntoma, no pedir expiación para sanar el síntoma, porque eso sí sería como querer manipular al Espíritu Santo, él sabe para qué y hasta cuándo es útil el síntoma, sino simplemente elegir tú, cumplir tu misión estando en paz. Esa sería un poquito mi recomendación. Gracias, Cata. La última pregunta la hace Camila Ruiz. ¿Cómo podemos sanar a partir de los ángeles? ¿A partir de los ángeles? Uh-huh. Divino, me encanta. ¿Ellos cómo nos ayudan? Ay, sí, me pusieron en mi salsa. Me encanta hablar de ángeles. Ellos para mí son ese GPS, ¿no? O sea, en este plano son el símbolo que usa el Espíritu Santo. Para mí ellos sirven como GPS y como antivirus, ¿no? Lo que he dicho. Entonces, ¿cómo podemos sanar? Pidiéndoles igual interpretación correcta. Y ellos nos ayudan también a elevar nuestra vibración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando dejamos que se abra nuestro corazón a recibir esa energía de ellos, es, dice como dicen, es de la misma forma en el sentido contrario, que dejamos que ellos nos envuelvan a nosotros en esa energía de luz y sanación. ¿Sí? Nos permitimos integrarnos en el amor. Porque si no estamos experimentando sanos es porque nos hemos excluido del reino y por eso es que estamos acá, ¿no? Pero al elegir conectarnos con esa energía divina de luz, de sanación de los ángeles a través de su guía y de su energía amorosa, nos sanan. Ellos no dicen, estás enfermo, te voy a sanar, simplemente te aman. Lo mismo que hablamos ahorita con el síntoma, ¿no? Acoger el síntoma con amor, amar el síntoma, amar a esa persona que vemos en sufrimiento, amarlo de verdad, ¿no? Integrarlo en mi experiencia de amor. ¿No? Y eso es lo que hacen ellos, nos envuelven en sus alas para conectarnos y sostenernos en esa vibración de amor. Para, digamos, me dicen como que te elevamos por encima del campo de batalla en nuestras alas de luz, ¿no? Para poder ver las cosas de otra manera. Entonces, así es que sanamos. Digamos, a nivel de símbolos está el arcángel Rafael, que es sanación, y conectarnos con la luz verde esmeralda, que es la que en este plano pues nos conecta con la luz de sanación, ¿sí? Y ahí se nos va, bueno, ellos nos van a indicar, a mí también me pasa mucho que llevo a algún síntoma o algo a la expiación, y así literal por obra y gracia del Espíritu Santo me aparece la pastilla que necesitaba en el cajón. O veo en internet la pastilla para no sé qué. Y era justo lo que yo necesitaba, o sea, te aparece eso, ¿sí? A nivel de la forma se dan las soluciones, sí, también, ¿por qué no? No las vamos a buscar. Entonces, también ellos nos conectan con eso, ¿sí? Que si es útil que te llegue alguna información de algún medicamento que sea útil para ti, que uses en este momento, está bien. Pero sobre todo, ellos nos elevan la vibración o sea, ya sabemos que cuando estamos en el amor perfecto no hay enfermedad, ¿sí? No hay sufrimiento. Y, o sea, puede haber dolor físico, pero no sufrimiento. Y ya sabemos que del dolor al sufrimiento hay un juicio. Si sufro porque me está doliendo algo, es porque estoy juzgándome como el cuerpo, ¿sí? Entonces, un poco así es como actúan ellos. Nos dan las respuestas, a veces en el mundo, a veces simplemente nos llegan información o mensajes a través de la mente que nos dan la claridad,
para elevar nuestra vibración y así curarnos también a nivel mental. Físico, mental y emocional, como dicen. Gracias, Estrellita y Luisca, que nos acompañaron en soporte hoy, y a todos los que nos acompañaron. Gracias nuevamente. Muchos besos y abrazos. Y por acá nos seguiremos viendo.